Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda en nuestro espacio de pensamiento, Philosophy Hub. Café filosófico. Para quienes nos escuchan hoy, el consejo es el de siempre. Es el momento perfecto para prepararse una buena taza de café o de té, buscar un lugar cómodo y disponerse a disfrutar de una conversación sin prisas. Sí, una pausa muy necesaria, la verdad. Exacto. Queremos ofrecer una pausa intelectual en medio de todo ese ruido diario que nos envuelve constantemente. La misión de nuestro encuentro de hoy es intentar desentrañar una paradoja vital, una contradicción enorme que curiosamente respira en nuestros bolsillos y duerme en nuestras mesas de noche. Y que nos afecta a todos, sin excepción. A todos. La pregunta es, ¿cómo es posible que las tecnologías que fueron diseñadas explícitamente para conectarnos están en la práctica separándonos y aislándonos cada vez más? Para intentar responder a esto, hemos estado buceando en ensayos sociológicos, estudios psicológicos muy recientes y muy especialmente en las ideas que plantea Nicholas Carr en su libro proyectado para 2025. Que se titula provisionalmente Superbloom, ¿verdad? Eso es Superbloom o superfloración en español. Y a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante, porque Carr utiliza una metáfora visual que, te lo juro, me dejó pensando durante horas. Es una imagen poderosísima, desde luego, ya verás. Fíjate, imagínate la escena. Primavera de 2019, el cañón Walker, que está situado al sureste de Los Ángeles, experimenta un fenómeno natural rarísimo y asombroso, una superfloración. Las condiciones climáticas, la lluvia y la temperatura, crearon una explosión masiva, un mar infinito de amapolas naranjas brillantes. Un espectáculo de la naturaleza en estado puro. Era de una belleza sobrecogedora. Pero claro, vivimos en la era en la que vivimos. La imagen de esta maravilla llegó a las redes sociales. Una fotógrafa influencer de Arizona publicó un autorretrato idílico entre las flores, alabando a la majestuosidad y la paz del lugar. Y claro, ya te puedes imaginar lo que pasó después. Pues un efecto cascada absolutamente imparable. Miles y miles de turistas inundaron el cañón buscando exactamente la misma foto perfecta para sus perfiles. Pisotearon la naturaleza, destruyeron el ecosistema local, provocaron accidentes de tráfico. Colapsaron las carreteras de acceso por completo. Totalmente. Desataron tal nivel de furia entre los residentes locales que estos terminaron bautizando el fenómeno como Flowermageddon, el fin del mundo de las flores. O sea, lo que empezó como un milagro precioso se transformó, en cuestión de días, en un caos insostenible por culpa de la masificación instantánea. A ver, es que es una maravilla de metáfora y al mismo tiempo encierra una tragedia tremenda. Lo que resulta verdaderamente revelador aquí es cómo esta imagen del Flowermageddon captura punto por punto la premisa central de nuestro análisis de hoy. La información en las redes sociales y la interconectividad digital operan exactamente igual que esta superfloración del cañón Walker. Exacto, es el mismo patrón. Si hacemos memoria, en sus inicios, Internet se nos presentó como una hermosísima democratización del conocimiento. Era, digamos, un jardín abierto donde todas las voces, por marginales que fueran, podrían florecer y donde la humanidad entera podría comunicarse sin barreras, sin peajes. Sí, la promesa era idílica. Pero, al igual que ocurrió con aquellas amapolas, esa abundancia masiva, rápida y sin ningún tipo de fricción o restricción ha degenerado en un caos tóxico. Un caos que, irónicamente, termina pisoteando la misma civilización y el mismo debate público que pretendía enriquecer. Pisoteando las flores para conseguir la foto. Tal cual. Así que la invitación para hoy no es quedarnos en la simple queja cuñadista de que la tecnología es mala, sino explorar el porqué de este fenómeno desde las raíces mismas de nuestra psique. O sea, ¿por qué el cerebro humano reacciona de esta manera ante la abundancia hiperconectada? Todo está perdido y que hay que apagar los servidores. Hay una idea brutal de Isaac Asimov que menciona el pensador Michael Shermer para explicar los errores del pensamiento humano y creo que encaja aquí a la perfección. La analogía de la Tierra, ¿no? Esa misma. Asimov decía, creer que la Tierra es plana es evidentemente un error, pero creer que la Tierra es una esfera perfecta es también un error, porque sabemos por la física que está achatada por los polos. Claro, no es una esfera perfecta. Exacto. Ahora bien, Asimov concluía que creer que ambos errores son exactamente iguales es el peor error de todos. Y si aplicamos esa brillante deducción al panorama general de la tecnología actual, la lección es fundamental.
Es decir, no podemos comportarnos como terraplanistas digitales, Totalmente. exigiendo apagar Internet mañana mismo, tirar los routers al mar y volver a comunicarnos por carta, argumentando que la tecnología es la raíz de todos los males modernos. Eso sería un análisis perezoso y francamente burdo. De lo que se trata en este espacio precisamente es de entender con precisión científica y sociológica por qué la tecnología actual no es una esfera perfecta. Ese es el punto clave. El reto es identificar exactamente dónde está ese achatamiento, dónde residen los fallos estructurales de diseño que están distorsionando nuestra forma de interactuar como especie. Y fíjate que para entender ese fallo a veces lo mejor es mirar hacia atrás. Porque tropezamos con la misma piedra una y otra vez. Siempre hemos creído, de forma casi ingenua, que la comunicación rápida traería la paz mundial de forma automática. Históricamente siempre ha sido la misma promesa. Es casi tierno repasar la historia. En 1912, Guglielmo Marconi afirmaba, completamente convencido, que la invención de la radio haría imposibles las guerras en el futuro. ¡Madre mía! Sí, porque la comunicación instantánea erradicaría los malentendidos entre las naciones. En 1898, Nikola Tesla aseguraba que el telégrafo inalámbrico hermanaría al mundo entero. Y un siglo después, Mark Zuckerberg nos vendió exactamente la misma utopía con Facebook. Nos decía que conectar al mundo crearía por defecto una empatía global. Pero la realidad es muy tozuda. Muy tozuda. Apenas 2 años después de aquellas declaraciones tan utópicas de Marconi sobre la radio, Estalló la Primera Guerra Mundial. exactamente, estalló la Primera Guerra Mundial. Es un eco histórico fascinante. Y de hecho, esto nos lleva a un análisis sociológico posterior que es, a mi juicio, una de las piezas clave para entender nuestro presente. Poco después de esa Primera Guerra Mundial, llegó el ascenso del fascismo en Europa, y Joseph Goebbels utilizó magistralmente la radio. Este mismo invento, que iba a traer la paz, lo usó para diseminar propaganda, inocular odio y consolidar el poder totalitario. Claro, el medio de la paz convertido en el arma perfecta. Eso es. Ante esta amenaza evidente, el gobierno estadounidense decidió reunir a un grupo de mentes absolutamente brillantes. Formaron lo que llamaron el Comité de la Moral Nacional. Y no hablamos de simples burócratas, hablamos de figuras legendarias. Sí, estamos hablando de pesos pesados. Totalmente. La antropóloga Margaret Mead, psicólogos de la talla de Gordon Allport y Erich Fromm, o el pionero de las encuestas George Gallup, se les encerró en una habitación, por así decirlo, con una tarea vital: descubrir cómo evitar que un medio de comunicación creara fascismo. Tenían que diseñar el antídoto. ¡Wow! Menudo encargo. Y su conclusión fue clarividente para la época. Determinaron que para que un medio fomentara la democracia y no el totalitarismo, debía cumplir 3 características innegociables. A ver, ¿cuáles eran? Primero, debía ser bidireccional y no un monólogo de arriba hacia abajo. Segundo, debía ser descentralizado. Y tercero, y más importante, el productor de la información debía ser la misma persona que el consumidor. Y ahí está. Ese es el gran giro irónico que te rompe la cabeza. Las redes sociales actuales cumplen a la perfección, punto por punto, con todos esos requisitos que aquel comité de genios consideraba el escudo definitivo contra el autoritarismo. Absolutamente todos. Todos producimos contenido en nuestras cuentas, todos consumimos el de los demás, es un medio completamente bidireccional y está radicalmente descentralizado. No hay un solo emisor central. Y aún así, vivimos en una de las épocas de mayor crispación y polarización social que se recuerdan. Es una paradoja tremenda. Entonces, si la estructura técnica es, entre comillas, la correcta, la pregunta que cae por su propio peso es: ¿en qué nos equivocamos sobre la naturaleza humana? Planteas el nudo central del problema. Y la respuesta parece residir en la psicología de nuestros entornos y en cómo evolucionamos biológicamente para socializar. Pensemos un momento en el mundo físico tradicional. Vale. En nuestra vida real, en el bloque de pisos donde vivimos, en la oficina o haciendo la cola del supermercado, compartimos constantemente pequeños roces emocionales, interacciones cotidianas y mundanas con personas que muy probablemente piensan de forma radicalmente distinta a nosotros. Claro, la gente con la que te cruzas cada día. Exacto. El vecino que nos sujeta la puerta del ascensor cuando venimos cargados con la compra, la compañera de trabajo que nos da los buenos días con una sonrisa, el panadero que nos hace una broma. Todos estos pequeños actos físicos de amabilidad, esta coexistencia palpable, actúan como una verdadera vacuna emocional. Me encanta ese término,
vacuna emocional. Es que lo es, nos inoculan contra el odio ciego. De manera que si un día descubrimos que ese vecino que nos sujetó la puerta tiene una postura política diametralmente opuesta a la nuestra, nuestro desacuerdo intelectual se ve amortiguado por esa vacuna previa. Claro, el cerebro racionaliza. El cerebro piensa, bueno, me parece una barbaridad lo que vota o lo que opina, pero en el fondo sé que es una persona decente que me ayudó el otro día cuando lo necesitaba. Madre mía, es que tiene todo el sentido del mundo. Pero claro, en el entorno digital, esa vacuna emocional de la que hablas simplemente no existe. No hay ascensor, no hay puerta, no hay buenos días. No hay contexto físico. Ninguno. Y aquí es donde entra un concepto psicológico que exploran los estudios más recientes. Los cortes finos, o el famoso thin slicing en inglés. En las redes sociales no interactuamos con seres humanos tridimensionales y complejos. Interactuamos con avatares y fragmentos. Exacto. Juzgamos a una persona entera basándonos en un fragmento de vídeo de 15 segundos sacado de contexto, o en un solo mensaje de texto escrito desde el enfado del momento. Al carecer de esa vacuna emocional previa, al no haber compartido nunca un espacio físico o una simple mirada con esa persona, nuestra mente coge ese corte fino y construye alrededor de él un bloque de hielo, un cristal de odio inmediato. Lo cosificamos. Totalmente. Asumimos erróneamente que ese fragmento hiperreducido y polarizado es la totalidad de su ser. Exactamente. Y la ciencia respalda esta preocupación de una manera que resulta bastante contraintuitiva para muchos. Hay un experimento sociológico muy revelador dirigido por Chris Bail en el año 2018. Ah, el estudio de las suscripciones, ¿no? Ese mismo. El diseño del estudio era el siguiente. Reunieron a un grupo de personas fuertemente identificadas con el Partido Demócrata y a otro grupo fuertemente identificado con el Partido Republicano en Estados Unidos. Dos polos opuestos. Polos opuestos. A ambos grupos se les pidió, a cambio de una compensación económica, que se suscribieran a un bot automatizado. Este bot diariamente les enviaba a sus redes mensajes, artículos y posturas políticas de sus oponentes ideológicos. Vale, entiendo. Les bombardeaban con la visión del otro lado. Así es. Ahora bien, la premisa clásica, la idea ilustrada de la libertad de expresión que siempre hemos manejado, defiende que escuchar al bando contrario fomenta la comprensión, que salir de nuestra cámara de eco genera empatía. Claro, el famoso hay que escuchar todas las voces. Exacto. Sin embargo, los resultados empíricos demostraron justo lo contrario. La exposición constante y directa a la visión contraria en este formato digital, sin roce humano, no generó ningún tipo de puente empático. Increíble. Lo que hizo fue atrincherar a los participantes aún más profundamente en sus propias posturas iniciales. Leer las opiniones del otro, cuando están desprovistas de contexto humano y conexión física, solo sirvió para convencerles de que el otro bando estaba equivocado y para radicalizarlos en su propia identidad. Es una revelación que te obliga a replantearte todo lo que creíamos saber sobre el debate público. Llevamos décadas creyendo que más información curaba la ignorancia y el prejuicio por defecto, pero resulta que la información pura, desprovista de humanidad y de contexto físico, a veces los empeora. Y precisamente porque consideramos que reflexiones de este calibre, que desafían lo que damos por sentado, son esenciales en los tiempos que corren, me gustaría hacer un pequeño inciso. Por supuesto, adelante. A quienes nos acompañan hoy en este café filosófico, si valoran estas inmersiones profundas en las que intentamos ir a la raíz de los problemas, sin quedarnos en la superficie, les animamos a apoyar esta misión. Dejar un me gusta, compartir esta charla con alguna mente inquieta de su entorno, es la mejor manera de cultivar juntos una sociedad con mayor pensamiento crítico. Desde luego. Al final, el boca a boca, la recomendación de una persona a otra, es nuestra propia versión de esa conexión humana real de la que estamos hablando. Sin duda alguna. Pues retomemos el hilo, porque hay otro factor clave, quizá el más importante que explica nuestra crisis actual, y es la desaparición de la fricción. Un tema fundamental. Para ilustrar esto, se menciona a menudo el famosísimo cuadro de Johannes Vermeer, muchacha leyendo una carta frente a una ventana abierta. Cuando te paras a observar esa pintura del siglo XVII, lo que notas inmediatamente es la pausa, la tranquilidad, el peso del autoconocimiento en el rostro de esa chica que sostiene el papel. Hay un silencio visual en esa obra. Exacto. En aquella época, la comunicación tenía muchísima fricción. Escribir una carta costaba dinero, requería papel, buscar tinta, enviarla y, sobre todo, exigía tiempo y esfuerzo físico.
Esa fricción biológica y económica obligaba a una reflexión profunda antes de plasmar un pensamiento. No era algo que se hiciera a la ligera. Claro, nadie enviaba una carta a otro país desde el puro impulso de un enfado momentáneo. Cuando la terminabas de escribir, buscar el sello y llevarla al correo, el enfado ya se te había pasado. Y esa fricción es exactamente el enemigo a batir para la tecnología moderna. La industria se ha esforzado en erradicarla por completo. El punto de inflexión, analizado retrospectivamente por muchos sociólogos y desarrolladores, es la introducción del botón de retweet o reenviar en el año 2009. Ese fue el momento en que todo se aceleró. Uno de los propios creadores de esta función llegó a describirla años después, arrepentido, como darle un arma cargada a un niño de 4 años. Parece una exageración, pero analicémoslo con detalle. A ver. Antes de ese botón, si alguien quería compartir un mensaje en un blog o en las primeras redes, existía una pequeña fricción. Había que seleccionar el texto, hacer clic en copiar, abrir un nuevo cuadro de texto, pegarlo, quizá escribir algo propio para contextualizar y darle a enviar. Sí, te llevaba unos segundos extra. Eran solo unos segundos, sí, pero esos escasos segundos requerían una pausa mental. Le daban el tiempo justo a nuestra corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, para preguntarse si realmente estábamos de acuerdo con eso, si habíamos comprobado si era cierto, si aportaba algo útil. Un filtro de sentido común. Al eliminar esa fricción con un solo clic instantáneo, la reflexión desapareció y el sistema fue colonizado por la impulsividad pura. Lo cual nos lleva a otro estudio monumental, que creo que se publicó en la revista Science, a cargo de los investigadores Tali Sharot y Soroush Bosugi. Ellos demostraron empíricamente lo que todos sospechábamos en el fondo. Que la verdad no tiene nada que hacer contra la emoción pura. Exactamente. En las plataformas donde la fricción ha desaparecido por completo, la verdad pierde la batalla contra la viralidad por goleada. Y lo que más viralidad genera, lo que viaja más rápido y más lejos por estas redes, no son los datos objetivos ni los matices complejos. No, eso aburre al algoritmo. Son los mensajes que evocan dos emociones primarias muy concretas en el ser humano: el asco y la sorpresa. Las redes se han convertido en inmensas máquinas de propagación de indignación, simplemente porque eso es lo que el cerebro humano, sin fricción para detenerse a pensar, recompensa con su atención inmediata. Este panorama nos obliga a detenernos en una de las consecuencias más dolorosas y tangibles de esta desaparición de la fricción. Y aquí, de verdad, debemos acercarnos al tema con suma compasión, porque estamos hablando de sufrimiento real y palpable. Por supuesto. Los datos son escalofriantes. Los datos recopilados en investigaciones recientes, como los expuestos exhaustivamente en el libro La generación ansiosa del psicólogo social Jonathan Haidt, son devastadores. Existe una correlación temporal que ya es innegable para la comunidad científica. ¿A partir de cuándo exactamente? A partir del año 2012. Justo el momento en que el uso de los teléfonos inteligentes y las redes sociales superó las 5 horas diarias en gran parte de la población mundial, los indicadores de salud mental global cayeron en picado. Y de forma drástica, además. No es una caída suave, no. Se observa un aumento trágico y abrupto en las tasas de depresión clínica, pérdida crónica de sueño, ingresos hospitalarios por autoagresiones e índices de soledad paralizante. Y esto está afectando de manera tremendamente desproporcionada a la juventud, y muy especialmente a las chicas adolescentes. Es que te pones a leer los testimonios y te encoge el corazón. Sí, porque no estamos hablando de un simple cambio de hábitos culturales o del tópico de que los jóvenes de hoy están todo el día con el móvil. Estamos presenciando un sufrimiento psicológico profundo que está moldeando y marcando de por vida a toda una generación. No es un capricho adolescente ni una queja vacía, para nada. Es una reconfiguración literal de la mente bajo una presión constante de estímulos para la que nuestro cerebro de primates no ha tenido tiempo de evolucionar. Y fíjate, hay casos extremos recientes que ilustran de forma casi terrorífica esta vulnerabilidad de la psique humana ante la sugestión masiva sin fricción. ¿Te refieres al caso de Alemania? Ese mismo. Está la aparición de lo que en el ámbito clínico ya se denomina enfermedad inducida por redes sociales, o MSMI, por sus siglas en inglés. El caso más impactante ocurrió hace poco en Europa. Clínicas neurológicas empezaron a recibir a cientos de jóvenes que desarrollaron tics físicos y verbales repentinos muy graves, idénticos a los del síndrome de Tourette. Una epidemia neurológica aparentemente sin sentido. Exacto.
Al investigar qué tenían en común todos estos adolescentes diseminados por el país, los médicos descubrieron que todos eran seguidores acérrimos de un creador de contenido, el youtuber alemán Jan Zimmerman. Claro, que él sí padece el trastorno. Él padece Tourette y documentaba sus tics para visibilizar la enfermedad, con la mejor de las intenciones. Pues bien, sin buscarlo, la exposición constante, incesante y sin fricción a su contenido generó una sugestión psicógena masiva en miles de adolescentes neurológicamente sanos. Empezaron a replicar sus síntomas de forma involuntaria. Es de locos. Lo que ese caso clínico nos revela, de forma dura pero innegable, es cuán maleable es nuestra mente. Nos demuestra lo permeables que somos a los estímulos que consumimos en bucle cuando no hay una pausa para procesarlos, cuando la fricción es cero. Totalmente permeables. Y esta necesidad constante de estar conectados y reaccionar al estímulo nos empuja a otro fenómeno psicológico pernicioso que vemos a diario, el postureo moral o moral grandstanding. De eso hay muchísimo. Reaccionar rápido e indignarse es recompensado con atención y aplausos virtuales. Muchas personas se erigen públicamente como héroes morales, saltan a la yugular velozmente ante cualquier injusticia percibida y atacan a los demás desde una supuesta superioridad ética. Se suben al pedestal al instante. Sin embargo, la psicología subyacente sugiere que este comportamiento, con mucha frecuencia, no nace de una empatía genuina o compasiva por el dolor ajeno. Nace de una reacción impulsiva y puramente narcisista. Para alimentar el ego. Es una forma de buscar validación tribal, de decirle al mundo, mirad qué buena persona soy y qué malos son los que no piensan como yo, utilizando el conflicto social ajeno como un simple escenario de teatro para lucirse. Y claro, frente a un diagnóstico tan abrumador de nuestra sociedad, uno se pregunta si hay esperanza o si ya no hay marcha atrás. ¿Qué soluciones barajan los expertos que analizan esto a nivel sociológico? Bueno, se están planteando varias vías. Una de las grandes ideas que surge es lo que llaman diseño de fricción. La lógica es aplastante a mi parecer. Si la falta de fricción nos ha enfermado, deberíamos reintroducirla artificialmente en el sistema operativo de nuestras vidas. Poner obstáculos beneficiosos. Hablamos de cosas prácticas, como establecer límites temporales de uso integrados por defecto en los dispositivos o implementar alertas automáticas que ralenticen la comunicación. Imagina que antes de compartir un artículo incendiario, el sistema detecta que ni siquiera has abierto el enlace y te lanza un aviso. ¿De verdad vas a compartir este contenido sin haberlo leído? Es una medida muy sensata. O imponer un retardo obligatorio de 60 segundos antes de que un comentario catalogado como agresivo se publique en un foro, dando tiempo a que la emoción en la corteza cerebral se enfríe y el usuario decida borrarlo antes de publicarlo. Son propuestas lógicas, eminentemente humanistas y desde el punto de vista del software, técnicamente viables hoy mismo. Pero seamos realistas. Chocan frontalmente contra un obstáculo colosal, un leviatán económico que la sociología actual denomina el capitalismo de vigilancia. Ahí está la verdadera barrera, el modelo de negocio. Debemos entender que el modelo de negocio fundamental de estas gigantescas corporaciones tecnológicas no es, ni ha sido nunca, conectar a las personas. Su modelo es capturar, retener y monetizar nuestra atención y nuestra impulsividad. Venden nuestro tiempo, medido en milisegundos de pantalla, a los anunciantes. Son máquinas de tragaperras, básicamente. Por lo tanto, pedirles de forma voluntaria o apelando a su ética que introduzcan fricción en sus diseños, que hagan que sus aplicaciones sean conscientemente menos adictivas o menos vertiginosas, es el equivalente histórico exacto a pedirle a una empresa tabacalera de los años 80 que diseñe campañas eficaces para que la gente fume menos. Es pedirles que se disparen en el pie. Es pedirles que legislen en contra de su propia supervivencia financiera y de sus accionistas. Simplemente no va a ocurrir de forma voluntaria. Y entonces llegamos a un horizonte de futuro que es, si cabe, aún más desconcertante. Porque si no nos van a salvar las empresas desde dentro, las previsiones apuntan hacia un giro radical e inesperado que podría venir del avance de la propia tecnología. ¿Te refieres a la inteligencia artificial, supongo? Hablo del impacto inminente de la inteligencia artificial generativa. Hay una teoría sumamente provocadora sobre nuestro futuro a cortísimo plazo. Si aceptamos que el caos actual, este Flower Margeddon que decíamos al principio, proviene de que millones de humanos hiperemocionales producen y consumen contenido simultáneamente sin ningún tipo de fricción, ¿qué demonios pasa cuando la inteligencia artificial inunda el tablero? Es la gran pregunta de esta década.
La predicción de muchos analistas es que la IA va a saturar las redes con un volumen insondable de contenido, de una calidad técnica tan altísima, textos perfectamente argumentados, vídeos indistinguibles de la realidad, análisis impecables, que el ser humano promedio simplemente dejará de crear. Se dará cuenta de que competir por la atención es inútil y agotador. Lo cual nos lleva a una ironía histórica deslumbrante que cierra el círculo de nuestra conversación. Si esa predicción se cumple y los humanos dejamos masivamente de producir contenido para pasar a ser meros espectadores pasivos de las narrativas generadas por estas inmensas inteligencias artificiales centralizadas, estaríamos retrocediendo a nivel estructural al modelo de radiodifusión de los años 30. Volver a la era de la televisión de un solo canal. Volveríamos de facto a la era de la radio clásica, un esquema de unos pocos emisores gigantes, en este caso tecnológicos o de IA, emitiendo un flujo continuo hacia unas masas silenciosas. Desde un punto de vista puramente sociológico, esto podría tener un efecto secundario asombroso. Disminuiría drásticamente la polarización extrema de usuario contra usuario. Bajaría el ruido, claro. Bajaría el odio vecinal en redes que vemos hoy. Simplemente porque el ciudadano común dejaría de tener el megáfono en la mano y perdería el incentivo para gritar en la plaza pública porque nadie le iba a escuchar entre tanto ruido de IA. Pero claro. Claro. La inmensa pregunta filosófica que se alza ante nosotros y que debería preocuparnos profundamente es el coste de esa paz. ¿Bajaría la toxicidad? Sí, indudablemente. Pero a cambio de silenciar de nuevo la voz individual, apagando para siempre aquella vieja promesa democratizadora de los primeros años de Internet, ¿estamos dispuestos como especie a pagar el altísimo precio del silencio perpetuo solo para recuperar la tranquilidad mental? Es un planteamiento que da vértigo absoluto. De verdad creo que hemos hecho un viaje extraordinario en la inmersión profunda de hoy. Hemos partido de esa imagen inicial, la belleza desoladora de la superfloración en los cañones de California, usándola como un espejo perfecto de nuestro frágil ecosistema digital. Un viaje muy necesario. Hemos recorrido los laberintos de nuestra propia psique, entendiendo paso a paso cómo la velocidad desenfrenada aniquila nuestra capacidad de reflexión. Hemos visto cómo exponerse a las opiniones del, digamos, enemigo político, cuando están completamente desprovistas del roce humano y físico, no genera esa comprensión utópica que esperábamos, sino que engendra un desprecio profundo y un atrincheramiento tribal. Es la pérdida de la vacuna emocional. Y hemos abordado, con la compasión que requiere y merece, el inmenso coste que esta falta de fricción está teniendo en la salud mental colectiva de nuestras sociedades, muy especialmente entre los más jóvenes, que son los más vulnerables. Y precisamente por todo ese recorrido vital que hemos hecho, para cerrar nuestro encuentro de hoy en el Café Filosófico, me gustaría dejar sobre la mesa un último pensamiento. Una idea provocadora, abierta, para que quienes nos escuchan la dejen madurar, la rumien durante las próximas horas o días, sin prisa. Te escuchamos con atención. Si hemos descubierto hoy que nuestras vacunas emocionales más fuertes y eficaces contra el odio y la polarización no provienen de sofisticados debates intelectuales en foros digitales, ni de tener acceso infinito a toda la información del universo, sino que provienen de los pequeños y casi invisibles actos físicos de amabilidad con quienes nos rodean. El gesto físico de abrir una puerta, la cortesía vocal de un saludo en el ascensor. El mundo real, vaya. El mundo real y tangible. Sabiendo esto empíricamente, ¿qué significa para la evolución biológica y espiritual del ser humano el intentar sostener una sociedad entera, un debate público completo, en un plano puramente digital? Un plano donde carecemos de cuerpo, donde no tenemos una voz real física y donde es biológicamente imposible la presencia compartida. Es ir contra nuestra propia naturaleza. Quizás estemos buscando soluciones desesperadas en la programación, en las leyes tecnológicas y en los algoritmos, cuando la respuesta lleva milenios siendo puramente biológica y física. Tal vez la verdadera rebeldía, el acto más revolucionario que nos queda en esta era de la hiperconexión, sea simple y llanamente atreverse a mirar a los ojos al vecino. Me quedo irremediablemente con esa frase final, la rebeldía de mirar a los ojos. Con esta reflexión, sosegada pero contundente, cerramos las puertas de nuestro café filosófico por hoy. Queremos agradecer profundamente el tiempo, la pausa y la atención que han decidido compartir en este espacio con nosotros. Mantengan viva la curiosidad, cuiden mucho sus vacunas emocionales, físicas en su día a día con la gente que tienen cerca, y les invitamos a seguir cultivando la sabiduría con nosotros en nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima.